Sevilla se convierte en una ciudad sorprendente cuando vive los momentos que siente como propios. La Semana Santa, la feria y el rocío dan buena fe de ello. Pero en el aspecto deportivo hay un acontecimiento que despunta por encima de los demás: el partido de fútbol entre Betis y Sevilla. Un encuentro en el que están en juego mucho más que los puntos y que traspasa el límite de la pasión por unos colores. Tanto Betis como Sevilla entregan sobre el césped todo lo que pueden dar de sí para salvar el honor del equipo y el de sus incondicionales aficionados. Los dos equipos más potentes de la ciudad compiten en dos ligas: la que les enfrenta al resto de conjuntos de la categoría y la que dirimen entre sí en los partidos más apasionantes de la temporada. El derbi sevillano se remonta casi a principios de siglo, y desde entonces la extrema rivalidad no ha perdido un ápice de emoción. Y es que el fútbol en la capital de Andalucía sería difícil de entender sin un enfrentamiento que provoca inquietudes en los seguidores de ambos bandos, incluso en aquellos que nunca han acudido a un estadio. Un Betis-Sevilla se aguarda siempre con impaciencia, para demostrar al contrario el potencial de cada uno. El amor por los colores está por encima de cualquier otra consideración. Así, un triunfo sobre el eterno rival compensa otros fracasos, porque vencer en un derbi no salva una temporada, pero sí consigue que el contrario incline la cabeza por algún tiempo. El Benito Villamarín y el Ramón Sánchez Pizjuán son los escenarios donde se vive la pugna regional más llamativa del fútbol español. Los duelos entre béticos y sevillistas centran la atención desde muchos días antes de cada enfrentamiento. Son las jornadas del año en las que más se disfruta con los triunfos propios y las desgracias ajenas. Este choque sin igual en España es la expresión sobre el césped de la particular filosofía de la ciudad, en la que se mezclan sentimientos encontrados que están presentes en la vida sevillana. Toda Sevilla se vuelca para animar a los equipos antes, durante y después de un partido que va mucho más allá del ámbito deportivo. El punto cumbre de la temporada llega con este derbi de carácter especial que provoca reacciones diversas según el resultado final. El surgimiento de la rivalidad entre Betis y Sevilla se remonta al año 1914. En aquella lejana fecha, un británico apodado Papa John's planeó fusionar al Sevilla Balompié y al Betis. Una vez materializada la unión, el rival a batir por el Real Betis Balompié sería el Sevilla. Comenzó así una intensa lucha deportiva por alcanzar el cetro futbolístico de la ciudad. Muy pronto el Betis empezó a dar cuenta de su gran adversario en la Copa de Sevilla. Los primeros envites entre ambos resultaron épicos por las ansias de triunfo. Era tal el deseo de ganar al enemigo deportivo que los enfrentamientos verbales derivaron en algunas batallas campales e invasiones del campo de fútbol. Una vez creada la Federación Sur, se empezó a disputar el Campeonato de Andalucía, que trajo los primeros derbis de carácter oficial. Así, el 1 de enero de 1916 se inauguró formalmente el capítulo de estos choques con una igualada a 2 tantos. El Betis, que alineó a estos hombres, anotó por medio de Carmelo Navarro. Por su parte, el máximo rival formó con los siguientes jugadores. Ramírez y Leconte consiguieron los goles sevillistas en un partido suspendido varias veces por diversas agresiones. El Betis tuvo dificultades para conservar un plantel de garantías y cedió en esa época a la superioridad del Sevilla en el Campeonato de Andalucía. En alguna ocasión, como en 1918, padeció una extraña maniobra que impidió alinear a 2 de sus mejores jugadores que cumplían el servicio militar. Los dirigentes béticos mostraron su queja jugando frente al Sevilla con un equipo infantil que fue barrido por 22-0. A medida que avanzaban los años 20, el Betis recortó la hegemonía sevillista y se permitió el lujo de arrebatarle al rival la Copa Spencer. El 13 de marzo del 26 se le ganó al Sevilla un trofeo que para ellos era algo único, porque era el trofeo Spencer, que fue un futbolista, un gran futbolista y era un ídolo de la afición sevillista. Invitaron al Betis a jugar ese partido el 13 de marzo del 26
y le ganamos 2-1. Aquello fue para nosotros una cosa muy emotiva, muy importante, por la importancia que tenía para el rival aquel trofeo, y para ellos fue mortal. Otra de las grandes satisfacciones de la época se dio en la inauguración del campo de Nervión en 1928. El Betis amargó este histórico día para el eterno rival al ganar por 1-2 con goles de Carrasco. Antes, el equipo bético se había adjudicado por primera vez el campeonato de Andalucía, al vencer al Sevilla en el desempate por 3-0. Allí había uno que era terrible del Betis, ¿sabes? Joder. Y es el que cantaba eso, Sevilla, que te ha pasado, que te dabas tanto postín. Te han metido 3-0 más redondo que un bombín. La rivalidad futbolística llegaba a límites tan extremos que, para no usar los vestuarios ajenos, béticos y sevillistas acudían al feudo del adversario vestidos de corto. León Lasa vivió también los rigores del derbi. Hombre, se llegaba a tal extremo de que a nosotros, Benito Villamarín y los directivos y mucha gente, yo tenía amistad con algunos jugadores de Sevilla, como por ejemplo Vera y Pauet, que habían venido del Málaga al Sevilla, Ismael Payá, y yo convivía mucho con ellos. Y no querían ni que habláramos, o sea, tenían que ser como si fuéramos enemigos, o sea, no admitían de que en la calle tú convivieras con una persona normal con jugadores del Sevilla, y otros jugadores, ¿no?, que teníamos con Valero, Campanal, aquella época, ¿no?, en fin, Ruiz Sosa, todo eso. No les gustaba, o sea, creían que igual, no sé, que se iba a confabular. Si perdías, pues decían, claro, se han dejado, o sea, absurdo, pero era así. En 1928 tuvo lugar el arranque de los encuentros ligueros entre Betis y Sevilla, que en un principio jugaron en la segunda división. Cada uno logró vencer en su terreno en los derbis de la Liga 28-29. 3 años después, el Betis se apuntó el honor de ser el primer conjunto andaluz en subir a primera, mientras su eterno rival seguía en la categoría inferior. En la temporada 34-35 la rivalidad adquirió mayor relevancia al encontrarse por primera vez los dos adversarios en la máxima división. El Betis fue muy superior en el estreno y goleó en campo sevillista por 0-3 con 2 goles de Leque. Ya en campo bético se produjo un empate a 2. Esa inolvidable campaña, el Betis se adjudicó el campeonato de Liga. Los resultados de estos partidos ya tenían una trascendencia especial, como lo demuestran estas palabras del veterano Larrinoa. Como perdieses el partido podías salir con la cabeza baja, porque por donde pasabas, porque los andaluces pasos tienen chispas, ¿sabes? Te decían cada cosa. Me acuerdo que en uno de los partidos que perdimos saltíamos y a Urquiaga, el portero, unos chavales decían: Urquiaga, acuéstate, que estás malo.